que Rusia Bloomberg. pide ya varias condiciones a la administración Trump con ese mensaje que hemos visto antes. La fundamental es la demanda de que Ucrania se convierta en un estado neutral, es decir, que no entre en la OTAN. Y que además de ser un estado neutral, limite su ejército a 85.000 soldados. De tal manera que Rusia se opone firmemente, dice Bloomberg, según esas fuentes internas rusas que le han planteado a Bloomberg cuál será el planteamiento de Rusia, dice, se debe limitar el ejército a 85.000 soldados, pero sobre todo se opone Rusia firmemente a que Ucrania se una a la OTAN. De tal manera que el planteamiento de un poco superficial, pero inicial de Marco Rubio, viene complementado, pero perjudicado por este planteamiento de Rusia, si es el que, según Bloomberg, va a llevar a la mesa de negociación. Se sugiere que la neutralidad de Ucrania se incorpore a la Constitución ucraniana. Se exige que cualquier asistencia militar de los miembros de la OTAN a Ucrania, y este es un elemento fundamental en ese cuarto punto, no se utilice para atacar a Rusia, sino que en ese movimiento de ayuda de asistencia militar de los miembros de la OTAN solo se pueda utilizar en territorio ucraniano. Vayamos para atrás. Nosotros, no los gráficos. Si Marco Rubio ha dicho que Ucrania no puede recuperar, o no es realista que recupere todo el territorio anterior a febrero de 2022, en un futuro próximo, el Donbass, si fuera territorio ruso, y hay un acuerdo para que Ucrania no use las armas, el armamento de la OTAN occidental en suelo ruso, el Donbass, Crimea, Odessa, no podrían entonces en ese escenario ser atacados con material occidental. No solo a 1.000 kilómetros dentro de la frontera rusa, sino también en el contorno o en la llegada alrededor de los nuevos territorios que serían en ese acuerdo supuesto de paz entregados a Rusia, definitivamente. Por lo que, ojo a este punto, de Rusia se exige que cualquier asistencia militar de los miembros de la OTAN a Ucrania no se utilice para atacar a Rusia. Y la incertidumbre, dice también, sobre qué garantías de seguridad recibiría Ucrania. Esto lo plantea Rusia, no Ucrania, que tiene dudas sobre qué garantías de seguridad va a recibir. La incertidumbre sobre qué garantías de seguridad recibiría Ucrania en caso de aceptar la neutralidad, punto crucial que podría determinar la viabilidad de cualquier acuerdo futuro. ¿Por qué? Lo que plantean es permitir, lo que plantearía Rusia según Bloomberg, es permitir acuerdos bilaterales de garantías de seguridad, como los que tiene España, o los que tiene Alemania, o los que tiene con Ucrania, pero no un acuerdo global de la OTAN con Ucrania que le dé garantías de seguridad. Miren el siguiente gráfico, en la siguiente imagen, alrededor de un poco más destacado cada punto, dice Bloomberg en ese informe alrededor con distintas fuentes de cómo va a ser el planteamiento de Rusia, neutralidad de Ucrania en el frontispicio fundamental del acuerdo, planteará Rusia, según Bloomberg, que Ucrania tiene que ser neutral. Rusia exige que Ucrania se convierta en ese estado neutral, lo que significa que no debería unirse a la OTAN ni a ninguna otra alianza militar extranjera futura, y que esa neutralidad debería estar consagrada en la Constitución ucraniana. Vale, paremos. Decía el entorno de la administración Trump, bueno, 20 o 30 años. No puede entrar en 20 o 30 años y luego ya se verá qué es lo que se puede, si se puede entrar o no puede entrar. Dentro de 20 o 30 años ya veremos dónde está la OTAN o dónde estamos cada uno de nosotros. Pero a 20 o 30 años, no. Nunca. Y puesto en la Constitución. Estado neutral. ¿Por qué? Por ser un Estado ex miembro de la Unión Soviética. Cuidado con eso. Que hay más miembros, ex miembros de la Unión Soviética. Cuidado con este punto a efectos de otros países del este de Europa, ex repúblicas soviéticas. Cuidado con esto. Limitaciones en la capacidad militar. Cuidado con esto porque lo pueda pedir para otros países. Cuidado con este punto.
limitaciones en la capacidad militar. El Kremlin estaría pidiendo drásticas limitaciones, como hemos visto antes, en la capacidad del ejército. Máximo 85.000 efectivos. Y restricciones sobre el número de tanques y la gama de misiles que Ucrania puede poseer. ¿Cuáles no quiere que posea? Los de largo alcance. Más de 1.000 kilómetros de recorrido. Rusia desea mantener el control de al menos el 20% del territorio ucraniano que actualmente ocupa, no de Ucrania, que actualmente ocupa, es decir, la zona del Donbass, incluyendo la península de Crimea, aunque está abierta, dice, a posibles intercambios territoriales. Kursk. Prohibición de armamento ofensivo, también lo hemos visto. Se exige que cualquier asistencia militar de los miembros de la OTAN a Ucrania no se utilice para atacar a Rusia o para recuperar territorios ocupados, lo que implica un control sobre el tipo de armamento que se puede suministrar y cese de la expansión de la OTAN. Rusia demanda a un alto a la expansión de la OTAN no solo en Ucrania. En los estados postsoviéticos, fíjense que le decía, cuidado con este punto. Miren el último punto. En los estados postsoviéticos, ¿qué es lo que está empezando a dibujar la diplomacia rusa en el entorno de este artículo con fuentes rusas de Bloomberg?